Aguilera Rosiles. Este examen se realizará a las 10 horas del día 28 de julio de 2021 por videoconferencia, con el H jurado que a continuación se señala: doctor José López Collado, presidente; doctora Dora Angélica Ábalos de la Cruz, vocal; MC Carlos Gilberto García García, vocal; y la participación de doctor Juan Antonio Pérez Sato, sinodal. Atentamente, doctor A. Enrique Becerril Román, secretario académico a cargo de la atención de los asuntos de la Dirección General, con fundamento en lo establecido por el artículo 10 del decreto de creación por el que se reforma el similar por el que se crea un organismo público descentralizado denominado Colegio de Postgraduados con personalidad jurídica y patrimonio propios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012. Bueno, muy bien, entonces podemos sentarnos o acomodarnos. Y muy bien, Alejandra, pues tienes aproximadamente 30 minutos para darnos la presentación de tu trabajo de tesina, y posteriormente pues haremos las preguntas, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a la doctora Dora, luego posteriormente al doctor Carlos, el maestro Carlos, después el doctor Sato, si tiene alguna intervención. Yo sería finalmente el que haría las preguntas y si nos da tiempo, pues del jurado, perdón, del público, de la audiencia, si alguien tiene preguntas sobre tu trabajo. Entonces, como decía anteriormente, pues me da gusto que ya he llegado hasta aquí y pues sin otro punto, pues adelante, Alejandra. Sí, doctor. Muchas gracias. Que pongan mudos sus, ¿cómo se llama? La camarita y el micrófono para no interrumpir. Gracias. Ok. Buenos días a todos. Bueno, mi proyecto de investigación se titula Efectos de la pandemia COVID-19 en el pueblo mágico de Orizaba, Veracruz, que pertenece a la línea de generación y aplicación del conocimiento número 2, desarrollo territorial y estudios sociales del paisaje rural. Mi consejo particular se encuentra integrado como consejero el doctor José López Collado y como asesores por la doctora Dora Angélica Ábalos de la Cruz, el maestro Carlos Gilberto García García, el doctor Víctor Manuel López Guevara y como sinodal, bueno, el director del colegio, el doctor José Antonio Pérez Sato. La presentación se encuentra estructurada de la siguiente manera: los aspectos que vamos a tocar. Primero vamos a hablar sobre los antecedentes, posteriormente en el punto 2 sobre los objetivos, la hipótesis, los materiales y métodos que fueron utilizados para realizar esta investigación, los resultados y la discusión, las conclusiones, la literatura citada y finalmente unos pequeños anexos. Bueno, a su vez, dentro de la parte de antecedentes vamos a tocar 4 puntos. En el punto 1.1, hablar sobre la COVID-19 y el turismo de manera general. En el punto 1.2, sobre lo que han sido los impactos a nivel económico, a nivel social y a nivel emocional que ha traído y ha generado la pandemia COVID-19 en el turismo. En el punto 1.3, hablar sobre lo que es el programa de pueblos mágicos y finalmente cerrar con el tema de los efectos de la pandemia COVID-19 en los pueblos mágicos en lo que corresponde al apartado de los antecedentes. Bueno, pues por principio de cuentas, sabemos que el primer caso de esta enfermedad fue detectado en Wuhan, que es la provincia de Hubei, que se encuentra ubicada en el país de China, y este caso se reportó a los medios el 31 de diciembre de 2019. Aquí en el mapa podemos ver cómo fue tan rápido el esparcimiento de la enfermedad.
de tal forma que del 15 de enero, que lo vemos del lado izquierdo, al 31 de marzo ya se habían contabilizado casos de COVID-19 en 146 países alrededor del mundo. Entonces, bueno, empezó diseminándose del continente asiático, brincó hacia Europa, brincó hacia África, a Oceanía, después llegó a América y bueno, ahorita prácticamente la enfermedad sigue latente en un sinnúmero de países, sobre todo en aquellos donde la población no ha sido vacunada o carecen de los recursos necesarios. Bueno, hablar sobre los efectos que ha tenido la COVID-19 en el turismo, pues como dice la Organización Mundial del Turismo, ha sido el mayor golpe que se ha asestado al turismo, hablando de manera en todos los tiempos, ¿no? Nunca se había visto algo tan fuerte. Sí ha habido otros fenómenos que hacen vulnerable al turismo, pero esta pandemia ha sido recurrente y ha tenido varias olas y ha generado un sin precedente. Entonces, bueno, la OMT nos dice que en algunos países la caída del turismo ha sido hasta del 60%, que se han impuesto estas barreras de confinamiento y digamos que para marzo del 2020 ya casi el 100% de los países habían puesto barreras y esto pues afectó al 90% de la población mundial. Algunos autores señalan que para que el turismo se restablezca tendrían que pasar de 12 a 34 meses, es decir, de 1 año a 2 años posterior a la pandemia. En este caso, pues hemos visto que ha habido unas pequeñas recuperaciones, pero cuando esto sucede hay nuevos brotes de turismo, de COVID, como es el caso de aquí en México ha sido el caso de Los Cabos y ha sido el caso de Cancún, donde pues ya se había hasta cierto punto estabilizado, se volvieron a abrir todas las empresas turísticas y bueno, actualmente estos municipios se encuentran en semáforo naranja y bueno, no se han puesto en semáforo rojo porque otra vez sería pues prácticamente el cierre de muchas empresas y de muchos empleos, entonces las repercusiones podrían ser todavía más graves. Continuando con los antecedentes, al revisar la literatura se pudo clasificar los impactos de la COVID en 3 categorías, ¿no? Los impactos económicos, los impactos sociales y los impactos emocionales. Dentro de lo que son los impactos económicos tenemos principalmente lo que ha sido un decremento del turismo receptivo para la mayoría de los países y también, bueno, dentro del reporte barómetro OMT del turismo mundial con una especial publicación acerca de la COVID, un reporte de la COVID y del turismo en el mundo, pues nos decía que aquellos países que su Producto Interno Bruto depende más del turismo, son aquellos que se habían visto más seriamente afectados. En el caso de México era el 7º país cuyo PIB dependía del turismo, ya que más o menos el 8.7 del PIB, el turismo aporta el 8.7 del Producto Interno Bruto Nacional. Al haber un decremento del turismo receptivo, pues lógicamente que hay una disminución en la entrada de divisas, hay pérdida de empleos, tanto directos como indirectos, se habla de millones de pérdidas de empleos, cierres de empresas, principalmente aquellas micros, pequeñas y medianas empresas que tienen mayor problemática para buscar una sobrevivencia o buscar apoyos económicos o financiamientos que les permitan continuar. Incluso en el Valle Sagrado de Cusco, Perú, se hizo un estudio
y la mayoría de las personas ahí sobrevive del turismo rural, entonces son microempresas y algunos pues son, digamos que organizaciones colectivas, y había vuelto, estas personas se vieron en la necesidad de regresar a la agricultura por todo esto que originó, pues digamos que el Machu Picchu era el atractivo o es el atractivo más importante en Perú, y todo esto pues originó un sinnúmero de pérdidas de empleos. Dentro de lo que son los impactos sociales, pues hablamos de que ha habido muchos cambios en las formas de viajar de las personas, pues se han impuesto muchas medidas de seguridad en aeropuertos, en todas las empresas de transportes turísticos. Se habla también de una desmasificación del turismo. Estos impactos no necesariamente todos pueden llegar a ser negativos, ¿no? En el caso de la desmasificación del turismo y al hablar de un turismo más, pues digamos, consciente, responsable, que busca más el contacto con áreas naturales, pues no necesariamente puede ser tan negativo, y también se hablaba, como lo manejaba Tomé y otros autores, que esto también era necesario para el planeta, ¿no? Por primera vez en algunos lugares había habido avistamiento de ballenas, de delfines, entonces habían analizado varios aspectos. También hay mayores medidas de seguridad dentro de la etapa post-COVID-19, cambios en la forma de vida actual del ser humano, un surgimiento de nuevas formas del sentir pensar de la sociedad. Esto es muy importante porque al haber un cambio en el sentir pensar de la sociedad, hay un mayor interés de la sociedad por preservar los recursos naturales, por cuidar más de su alimentación, por valorar la vida, por hacer un poco menos de consumo. Entonces, pues muchas cosas sacó a la luz este tema del COVID, de lo que estaba pasando también de nosotros como sociedad, como civilización. Dentro de los impactos emocionales que encontramos, pues existe lógicamente una fobia social hacia el turismo. La gente tiene miedo de salir, de viajar, de contraer la enfermedad, y sobre todo en aquellos destinos turísticos que no garantizan medidas de seguridad para el turista, que son ciudades más sucias, y que bueno, desde antes el turista revisa, examina cómo se encuentra el lugar antes de acudir, y si no, bueno, pues en este caso se habla de millones de cancelaciones de reservas y de un problema para aerolíneas, para hoteles, para restaurantes, para agencias de viajes. Es, bueno, digamos que una bola de nieve. Desencadenamiento de enfermedades nerviosas como estrés, ansiedad, depresión, sentimientos de ansiedad y frustración, tanto en turistas como en residentes, ¿no? En turistas porque muchas veces algunos estando en los destinos tuvieron que sufrir confinamiento, y residentes por el miedo que tienen hacia el turismo. Entonces aquí ya se habla de una disminución de la solidaridad emocional hacia el turismo, que algunos investigadores ya lo han analizado y han dicho, bueno, si antes la gente se portaba de una manera que eran excelentes anfitriones con el turismo en algunos destinos, no en todos, ahora que hay un riesgo de una enfermedad latente que muchas veces la trae el turista que viene de cualquier parte del mundo, lógicamente que disminuye la solidaridad emocional y hay un menor contacto, y es una de las características principales del turismo, ¿no? El intercambio sociocultural entre el turista y entre, en este caso, las comunidades anfitrionas. Entonces, este punto también ya ha sido analizado. Hay algunos otros que, bueno, yo encontré que habían vacíos de información. Hablando ya de lo que es el programa Pueblos Mágicos, que es el punto 1.3 dentro de estos antecedentes que estamos analizando, bueno, pues este programa básicamente fue creado en el año 2001 por la Secretaría de Turismo, y bueno, el objetivo era o es diversificar la oferta turística del país, ya que si nosotros pues hacemos memoria,
Desde los años de 1950 hacia adelante, pues empezó con el boom Acapulco. Posteriormente, por los 80, se crean los CIPs, los Centros Integralmente Planeados, como Los Cabos, como en este caso Cancún y demás. Entonces hay un boom, hay un crecimiento turístico en México, pero orientado hacia el turismo de sol y playa y que deja de lado muchas veces la sustentabilidad de esos destinos y demás, que son aspectos que también se han analizado. Entonces, lo que busca el programa Pueblos Mágicos es que, sobre todo esas ciudades de interior, que algunas tienen arquitectura colonial, atributos, hechos simbólicos, trascendentales y demás, bueno, que sean revaloradas. Y hasta cierto punto, pues el programa empieza en el 2001 con Huasca de Ocampo, el primer pueblo mágico, y ahorita en la actualidad ya existen 132 pueblos mágicos distribuidos en todo el territorio nacional. En el caso particular de nuestro estado de Veracruz, hay 6 pueblos mágicos. Estos pueblos mágicos han sido nombrados en distintos años. En el caso de Coatepec, que fue el primer pueblo mágico junto con Papantla, porque Papantla, al igual que Coatepec, obtuvo el reconocimiento en el año 2006. Sin embargo, Papantla descuidó algunos aspectos y en el año 2009 perdió el reconocimiento. Lo volvió a recuperar hasta el año 2012. En el caso de Coatepec, pues sabemos que destaca por su arquitectura colonial, por los murales que tiene dentro de su palacio municipal y sobre todo por el café de altura que se produce. En el caso de Papantla, pues destaca porque pues es el lugar en donde se encuentra la zona arqueológica más importante del estado, el Tajín. Se realiza la cumbre Tajín, se cuenta con la ruta de la vainilla y demás. En el caso de Jico, que fue nombrado en Pueblo Mágico en el año 2011, pues también es muy importante señalar que tiene cascadas, atractivos naturales, cabañas, se realiza la jiqueñada, se ponen en toda la calle principal alfombras de acerrín. Bueno, es bastante interesante también este pueblo mágico, bastante peculiar. Sin embargo, lo que a nosotros, bueno, más nos interesa es el nombramiento que se da en el año 2015 para el pueblo mágico de Orizaba. Este nombramiento se da junto con otros 27 pueblos mágicos más, y además de Orizaba, en el estado de Veracruz también se le da el nombramiento a Cosco, a Coscomatepec y a Sosocolco de Hidalgo, igual en el año 2015. Sin embargo, digamos que dentro de estos 3 y dentro de los 6 que he mencionado, ha destacado más el pueblo mágico de Orizaba. Ahorita, bueno, vamos a ver por qué. Un pueblo mágico, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, se puede definir como aquel que a través del tiempo y ante la modernidad, pues ha conservado, valorado, defendido su herencia histórica, cultural y natural, que se manifiesta en diversas expresiones tanto de su patrimonio tangible como también intangible, con atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes que han marcado la vida de ese lugar o de ese municipio, la cotidianidad, y que existen, bueno, necesidades de viaje. Ahora bien, ¿cómo ha sido la evolución en cuanto al crecimiento y nombramiento de los pueblos mágicos? Vamos a ver que en el año 2001 se empieza con 2 pueblos mágicos y de ahí el crecimiento o los nombramientos son relativamente moderados. Sin embargo, llama la atención que en el año 2012 se dan 35 nombramientos. Esto hace que el programa pierda cierta credibilidad, de acuerdo como lo han mencionado algunos autores, ya que, bueno, dicen cualquiera puede ser nombrado pueblo mágico, o qué es lo que está pasando, son muchos nombramientos.
ya no se están respetando los lineamientos. Esto hace que en el año 2014 se vuelvan a crear los lineamientos del programa Pueblos Mágicos para que exista un sustento y una base, y entonces se parta de decir, bueno, todo aquel que cumpla con todos estos lineamientos en cuanto a infraestructura urbana, en cuanto a la oferta turística, en cuanto a atractivos, ahora sí pueda ser nombrado como pueblo mágico. Y en el año 2015 es que se dan 28 nombramientos. Para lo que ha sido el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido en el año 2020 que se dieron los últimos 11 nombramientos de pueblos mágicos con los que se cuenta. Ahora bien, decía que Orizaba era uno de los pueblos mágicos que más había resaltado porque este dato es muy significativo. En el año 2018, la revista México Desconocido para sus lectores hizo una encuesta y bueno, preguntó ¿cuál es el pueblo mágico favorito para ti? ¿No? Entonces, bueno, ahí ellos dijeron que el pueblo mágico favorito era Orizaba. Esto es importante porque más adelante con el análisis que se hizo en Google Trends, vamos a ver que en el año 2018 precisamente Orizaba alcanza un repunte turístico muy significativo. Entonces, bueno, otros de los municipios que también figuraron dentro de encuesta que hizo México Desconocido, pues también está Álamos en Sonora, Atlixco en Puebla, Zacatlán de las Manzanas en Puebla. Como vemos, Puebla tiene muchos pueblos mágicos, Bacalar en Yucatán, Bernal en Querétaro, Pátzcuaro en Michoacán, Cuetzalan en Puebla, Cuatro Ciénegas en Coahuila, Huachinango en Puebla, Parras de la Fuente en Coahuila, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Taxco también en Guerrero, Cholula en Puebla, Jerez en Zacatecas y Tequisquiapan también, bueno, en el estado de Querétaro. Entonces, bueno, muy importante es ver a qué se debió ese crecimiento que experimentó en el 2018 Orizaba y que después en el 2019 ya bajó un poco, pero que definitivamente se vio muy frenado en el año 2020 por la enfermedad, por la pandemia COVID. Ahora, ¿cuáles han sido los efectos que ha tenido la pandemia COVID-19 en los pueblos mágicos? Y aquí nos vamos a encontrar con que existe una carencia de información en este aspecto. No se han investigado cuáles han sido los efectos en los pueblos mágicos. Se han analizado y en muy pocos estudios cómo ha afectado la pandemia al turismo mexicano, pero de forma general, considerando todo. Y también otra de las cosas que encontré dentro de la literatura es que se analiza mucho la forma en la que afecta la pandemia al turista, pero muy poco se había analizado la forma en la que la pandemia había afectado, en este caso, a comunidades anfitrionas o incluso a prestadores de servicios turísticos. Entonces, aquí, de acuerdo con los datos que nos proporciona el Banco de México para el 2020, la caída de llegadas internacionales en México fue del 47.2% y por lo tanto también la entrada de divisas cayeron en un 56.1%. Como vemos, son datos muy drásticos. Este sector económico número 72, donde se agrupan todo lo que son los establecimientos de hospedaje y los establecimientos de alimentos y bebidas, tuvo un desplome del 72% en mayo, pero gradualmente fue experimentando una recuperación que llegó hasta el 53.47%, es decir, seguía en ese desplome, pero ya no era del 72, sino que ya era del 53% hasta agosto del 2020.
Ahora, decía que pues muy poco se ha analizado los impactos en los pueblos mágicos. Sin embargo, se hizo un estudio de la Universidad Anáhuac donde decía que habían ciertos estados que ya habían empezado a considerar y analizar lo que el turista mexicano prefería ante la pandemia, y se hablaba de que el turista nacional prefiere lógicamente los viajes cortos, lógicamente los destinos nacionales que destinos internacionales, que prefieren viajar en coche, en vehículo propio, a hacer más bien como visitas, no estancias, y esto lo aprovecha un conjunto de 6 estados que buscan impulsar 32 pueblos mágicos en conjunto. Estos estados son Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, y dice su lema, dice viaja en corto, ¿no? Y es un pacto por México. Entonces, de cierta forma, entre ellos se apoyan, hay como un clúster turístico, podríamos decirlo, porque la publicidad, la promoción es de manera conjunta, también buscan impulsar y apoyar a prestadores de servicios turísticos ante la crisis. Entonces, digamos que esta es una de las formas en la que han reaccionado a estos efectos de la pandemia COVID algunos de los pueblos mágicos. Ahora bien, dentro de este mismo estudio se analizaban las preferencias del turista entre el antes y el después de la pandemia, qué prefieren ahora visitar. Y había 2 rubros que habían tenido un crecimiento, entre estos las ciudades patrimonios al pasar de 12 al 14%, y los pueblos mágicos tuvieron un crecimiento significativo del 5%, al pasar del 13 al 18%, mientras que las playas decrecieron al pasar del 29 al 28%, esto porque las playas se encontraban más lejos de los destinos emisores. También vale la pena mencionar que dentro de esta alianza por México en Viaja en Corto, los principales destinos emisores que se buscaban captar era Tijuana, la Ciudad de México y otro estado fronterizo dentro de lo que se busca. Entonces, bueno, es una estrategia ya bien planificada, porque incluso ya se tienen cuáles son los mercados emisores. Bueno, ya ahora entrando en materia pues de mi investigación, el objetivo general de esta fue evaluar los efectos del COVID-19 en los actores del turismo del pueblo mágico de Orizaba, Veracruz, para identificar las estrategias de reactivación del turismo, para lo cual partí de 2 objetivos particulares. El primero fue explorar el efecto del COVID-19 sobre el interés de los atractivos turísticos del pueblo mágico de Orizaba para identificar tendencias de búsqueda. Y el segundo es evaluar los efectos tanto sociales como emocionales del COVID-19 en actores del turismo del pueblo mágico de Orizaba para conocer la problemática causada por la pandemia. La hipótesis de la cual se partió es que la COVID-19 ha tenido un efecto negativo en el ámbito económico y los aspectos sociales y emocionales de los prestadores de servicios turísticos del pueblo mágico de Orizaba. Ahora bien, ya en la 4ª sección, hablando de lo que fueron mis materiales y métodos para realizar esta investigación, primero que nada, pues vamos a partir de la ubicación del área de estudio. Como podemos ver, este estudio se realizó en el municipio de Orizaba. Este municipio, al igual que otros 56 municipios más, es decir, en total son 57 municipios los que integran la región de las altas montañas en el estado de Veracruz.
Este municipio al norte colinda con Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y Atzacan, al este con Iztaxoquitlán, al sur con Rafael Delgado y Huilapan de Cuauhtémoc y al oeste con Ixhuatlancillo. Como vemos, tiene el afluente del río Blanco que prácticamente lo cruza y está rodeado de la exuberante belleza, ¿no?, del Pico de Orizaba, que bueno, sería como la marca turística, lo más emblemático que caracteriza a este pueblo mágico. Lo importante de Orizaba es que está, digamos que en un lugar estratégico porque en todo alrededor hay mucho potencial en cuanto a atractivos turísticos naturales y esto aún no se ha potencializado al 100%, que al final lo vamos a ver dentro de lo que son las conclusiones de este estudio. Ahora bien, ¿qué fue lo que se utilizó para lograr estos dos objetivos? Por principio de cuentas, para lograr el objetivo 1, que fue el de evaluar el efecto de la COVID-19 en el interés del turismo del pueblo mágico de Orizaba, se realizó una búsqueda utilizando la plataforma Google Trends. En esta plataforma se analizaron 6 ítems. Estos ítems estos ítems son en realidad como palabras clave relacionadas con el turismo de Orizaba. Estas fueron Teleférico de Orizaba, Pico de Orizaba, pueblos mágicos en general, Palacio de Hierro de Orizaba, hoteles en Orizaba y pueblo mágico Orizaba. Esta búsqueda se realizó desde el 1 de enero del el periodo que se limitó fue el 1 de enero del 2015 hasta el 18 de octubre del 2020. Vale la pena destacar que Google Trends ya ha sido utilizado como una fuente confiable en otros estudios, por ejemplo, en una investigación que se hizo para detectar las tendencias de crecimiento turístico en los parques nacionales de Estados Unidos, entre ellos Joshua Tree National Park. Se utilizó Google Trends y se tuvieron resultados favorables. En este caso, dentro de esta investigación, vamos a ver que también coincide y fue una forma en la que se pudo corroborar que el año 2018 había sido muy bueno para alguno de estos ítems que se analizaron. Ahora, una vez que se compiló toda esta información, se llevó a el software estadístico R y se realizó una regresión lineal simple. Esto para poder identificar el porcentaje de reducción que había tenido las tendencias de búsqueda en los diferentes ítems que se mencionaron y se realizaron bajo 3 proyecciones que fueron el mejor escenario, la tendencia normal y la otra que sería el peor escenario. Esto dentro de lo que son mis materiales y métodos. Por otra parte, para lograr el objetivo número 2, que es analizar los efectos sociales, económicos y también emocionales de la COVID-19, para esto lo que se realizó fue un cuestionario donde se hicieron únicamente 20 preguntas relacionadas, fundamentadas con estos efectos. Posteriormente estas preguntas se clasificaron para ver cuáles caían dentro de los efectos sociales, dentro de los efectos económicos y dentro de los efectos emocionales. Este cuestionario se aplicó a 89 personas relacionadas tanto directa como indirectamente con el turismo y después se implementó en la plataforma de Google Formularios, se aplicó a través de Facebook y de WhatsApp y esto se realizó de octubre a diciembre de 2020.
En algunos casos también se realizaron entrevistas a prestadores de servicios turísticos. Bueno, ya dentro de lo que fueron los resultados, vamos a ver primero que el Pico de Orizaba, como lo podemos ver ahorita, es el atractivo turístico o fue el ítem que tuvo el menor porcentaje de reducción. Esto nos demuestra digamos que la tesis que realizan varios autores o los estudios que realizan varios autores donde dicen que la gente va a recurrir más a los atractivos naturales. Pues es un parque nacional, Pico de Orizaba, las personas piensan que tal vez no haya una masificación del turismo, que haya menos posibilidades de adquirir una enfermedad, es al aire libre y demás. Entonces, el porcentaje de reducción del que estamos hablando para este ítem analizado es del 16.5%. Y si podemos ver también en la gráfica del lado izquierdo, en los triangulitos hacia arriba, vemos que el mejor año para lo que es el Pico de Orizaba fue efectivamente el año 2018. Esto coincide con los datos o lo que se manejó en México desconocido precisamente en el año 2018. Ahora, todo lo contrario sucede al analizar el ítem teleférico. Este fue el que tuvo la peor caída, de hecho estamos hablando de una reducción del 58.2%. Y si vemos o lo analizamos de esta manera, este atractivo turístico estuvo cerrado durante los meses de mayo a agosto del 2020. Entonces coincide claramente con las tendencias de búsqueda. Era uno de los lugares preferidos por el turista porque podía observar todo el paisaje de Orizaba. Entonces, al haber un cierre de este atractivo, se ven perjudicados otros atractivos turísticos y otros, digamos que otras empresas de servicios turísticos en Orizaba. Para lo que fue el Palacio de Hierro, también se ve una reducción, de hecho, pues vamos a ver reducciones en todos los ítems, pero este tuvo una reducción del 32%. Sin embargo, lo que llama la atención dentro de lo que es el Palacio de Hierro es que en el año 2019 había tenido un comportamiento muy bueno. Ese comportamiento durante los primeros meses del año 2020 también fue bastante significativo, o sea, había un crecimiento encima del año 2019, pero ese crecimiento cayó drásticamente cuando en marzo se declara pandemia a la COVID-19 y ahí vemos el efecto claro dentro de lo que es el Palacio de Hierro, que bueno, es uno de los sitios más emblemáticos de Orizaba por haberlo diseñado Gustave Eiffel, que es el mismo que diseñó la Torre Eiffel y todo lo que representa, ¿no? Históricamente para Orizaba y que data de finales del siglo XX. Bueno, en el caso de lo que fue el pueblo mágico de Orizaba, este tuvo una reducción del 27.9%, que también aquí se ve claramente cómo tuvo esta reducción y también coincide con que en el año 2018 había alcanzado un gran crecimiento encima ahora sí que por encima del año 2019, el antecesor, el 2018, había sido mejor. Valdría la pena analizar a qué se debió que en el año 2018 había crecido tanto, si tuvo un efecto lo que había reportado México desconocido o toda la infraestructura que se había creado para Orizaba, la mejora en señalización turística, la creación de parques, los proyectos que se tenían. Valdría la pena también aquí
analizar por qué el año 2018 había sido tan bueno para Orizaba, porque tal vez una vez que se termine o que disminuyan los efectos de esta COVID, se pueden replicar estas estrategias. Generalmente Orizaba es un municipio que se caracteriza por tener una planificación a largo plazo, que es una de las cosas que me llamó mucho la atención de este municipio. Ahora, hablando ya de lo que son los pueblos mágicos en general, vemos que la caída ha sido muy drástica, ¿no? Lo vemos claramente en la gráfica de la derecha, cómo empieza con una, digamos, una cierta tendencia muy parecida que la del año 2019, un poquito abajo que el 2019, pero inmediatamente cae. Sin embargo, vemos claramente que hay una recuperación después del día 200 del año, ¿no? Entonces quiere decir que una vez que se empezaron a dejar de sentir estos efectos potenciales de la pandemia COVID o ya no había ese confinamiento, las personas empezaron a salir y básicamente buscaron sitios cercanos y básicamente se realizó lo que fue turismo nacional o turismo regional, que sería en este caso lo que vemos dentro de esta gráfica, que es muy interesante también de analizar. Desafortunadamente, las empresas más vulnerables ante esta, aquí la reducción en lo que fueron pueblos mágicos en general fue del 35.3%. Ahora, decía que desafortunadamente los hoteles y los restaurantes para el municipio de Orizaba fueron las empresas más afectadas. Aquí vemos pues una drástica caída y también vemos que en el año 2018 los hoteles habían alcanzado su máximo histórico, porque bueno, recordemos que fue nombrado Pueblo Mágico en el 2015. Estos hoteles tienen una caída casi del 40% o una reducción en cuanto a la incidencia de búsqueda, que es del 39.3%. Ahora bien, si bien fueron 20 preguntas las que se analizaron, si pues más adelante alguien tiene alguna duda, aquí tengo todas las gráficas de las 20 preguntas, pero para efectos de esta presentación pues vamos a analizar aquellas que se consideraron como más importantes. En este caso, ¿qué tanto considera que la pandemia causada por el COVID-19 ha afectado su actividad económica? Se utilizó una escala Likert y en 1 representa la menor afectación, el 5 representa la mayor afectación y aquí vemos que casi un 50% de las personas dijeron que habían tenido la mayor afectación. Un 25.80% señalaron el 4. Ya entre estos dos, pues estamos hablando casi del 70, 50, 60, del 73%, 71% más o menos de lo que fue la afectación económica que resintieron los prestadores de servicios turísticos en Orizaba. También se les preguntó si, bueno, habían recibido algún apoyo, algún financiamiento, y ellos pues mencionaron que no. Estas preguntas las hice sobre todo cuando visité el mercado de artesanías, una vez que también ya se encontró abierto, y ahí sí encontré que la situación había sido todavía más fuerte para los artesanos. Entonces por eso decíamos que los principales efectos se resintieron en las micros, pequeñas y medianas empresas. Hubo una artesana que, por ejemplo, me comentó que ella había tenido que, ante esta crisis también vi que había
salido o se había notado cierta capacidad de resiliencia en ellos. Y esa artesana me comentó que ella había empezado a comercializar sus productos artesanales en Estados Unidos, que había hecho nuevos diseños, que había creado pues una plataforma lógicamente virtual desde donde podía comercializar sus productos y que lo hacía por encargo. Entonces, que eso era lo que le había enseñado la pandemia. Otros se mostraban un poquito más renuentes a contestar, sobre todo como que al hablarles de la pandemia, pues no era un tema tan sencillo de abordar con ellos y había que hacerlo de una forma relativamente calmada, tranquila, para que ellos pudieran contestar. Algunas veces, bueno, había que comprarles algo incluso para que contestaran la encuesta porque se mostraba a esta gente con cierto desgaste. Bueno, posteriormente se le hizo una de las, dentro de estas 20 preguntas, es también una significativa comparado con el año 2019, ¿qué tanto considera usted ha disminuido la llegada de turistas hacia su actividad económica? Aquí vemos que entre el 4 y el 5, que sería pues la máxima disminución del turismo, casi suman un 77%, casi 80% de personas había disminuido. Por ejemplo, un empresario me comentó que ante esta disminución dentro de las estrategias que ellos habían implementado y que él consideraba era que la comida para llevar pues había llegado como para quedarse y que entre más rápido ellos reaccionaran al cambio, iba a ser menos el impacto que se iba a resentir sobre la COVID y que, bueno, tenía que capacitar a sus empleados, incluso si algún empleado detectaba que un cliente estaba tosiendo, aunque ya hubiera pasado por la prueba de la temperatura y demás, pero tenía que mantenerse alejado de ese cliente. Entonces era algo en lo que se capacitaba y se trabajaba mucho con los empleados. Ya hablando sobre las afectaciones a nivel personal, en la vida diaria las personas manifestaron que las principales afectaciones, sobre todo lo que veníamos hablando, son de los cambios en la forma de trabajar, y que también algo que me llamó la atención es que hablaban de cambios en hábitos alimenticios, ¿no? O sea, se preocupaban por tener una mejor alimentación para no ser tan vulnerables a esta pandemia COVID. Ahora ya hablando de lo que son mis conclusiones de este estudio, como podemos ver, pues hubo un decremento en todas las tendencias de búsqueda de los ítems analizados, pero sin embargo, el que tuvo la mayor reducción fue teleférico con un 58.2%, en tanto que el atractivo Pico de Orizaba tuvo el menor decremento, la menor reducción, con una tendencia, de acuerdo con la tendencia acumulada que se analizó, fue del 16.5%, ya que pues es una área natural protegida. También dentro de estas conclusiones es que alrededor del 50% de los encuestados sufrió muy graves afectaciones económicas, se vieron en la necesidad de despedir personal, optaron por cerrar sus negocios, buscar un ingreso complementario, incluso un empleo y seguir con su negocio, o cambiar lógicamente de giro. Hubo disminución de ingresos y llegadas de turistas al pueblo mágico, y las empresas turísticas más afectadas fueron los hoteles y los restaurantes. Dentro de estas afectaciones personales también destacan la ansiedad, los problemas económicos, por lo que una vez terminada la pandemia COVID, lo que ellos comentan que debería de seguirse en Orizaba como una línea estratégica para la reactivación inmediata del turismo sería promover la marca Orizaba Pueblo Mágico
y promover el turismo de naturaleza. Ahí yo lo que añado es que, bueno, no han sabido también aprovechar lo que es el contar con el volcán más alto en México, ¿no? Ya que el pico de Orizaba mide 5.636 metros sobre el nivel del mar. Entonces no lo han sabido capitalizar porque casi siempre la gente busca decir, ah, conocí la montaña más alta de México. Y otra cosa es que ellos ahorita en el año 2020 recibieron la Escoba de Oro, que es un reconocimiento que se da a las ciudades más limpias, con mejor manejo de su imagen urbana, pero también de residuos sólidos. Entonces ellos cuentan con una planta donde convierten los residuos sólidos en combustible, pero una gran cantidad. Entonces eso es magnífico porque los posiciona como una ciudad limpia, y al hablar ahorita de cuáles son las nuevas tendencias en el turista, sabemos que busca higiene, que busca algún lugar que le proporcione una seguridad. Entonces, lo único con lo que sí yo veo que sería una problemática es que en Orizaba se estableció un hospital regional únicamente para pacientes COVID. Entonces, bueno, ahí habría que pues sopesar esa consideración, ¿no? Entonces, lo anterior permite señalar, referente al objetivo general, que las estrategias de reactivación turísticas del pueblo mágico consistirán en incentivar el turismo regional y nacional, apostando por los atractivos turísticos naturales, así como garantizar las medidas de seguridad sanitaria para turistas y visitantes. La hipótesis en este sentido se mantuvo, es decir, si hubo un efecto negativo en el ámbito económico, los aspectos sociales y emocionales de los prestadores de servicios turísticos del pueblo mágico de Orizaba. Bueno, aquí viene la literatura citada que se manejó dentro de lo que fue esta presentación. Y ya posteriormente, dentro de lo que fue mi estudio de campo, aquí vemos, bueno, dentro de lo que es la imagen de la izquierda, ahí la entrevista que se le realizó al licenciado Rodolfo Hernández Guzmán. Él es dueño de la empresa Desafío, que es una empresa de turismo de aventura y es uno de los, digamos, como pues máximos representantes del turismo de aventura en Orizaba, y el que ha desarrollado muchas rutas para el volcán Pico, ha organizado eventos. Entonces, esta gente está demasiado inmiscuida y también organizada, y también hacen planificación a largo plazo, y también tienen mucho contacto con el sector gubernamental, y por eso es que desarrollan proyectos. Ahora, habría que analizar de esos proyectos a quienes realmente se está beneficiando, que esa es otra de las problemáticas de los pueblos mágicos, ¿no? Que mencionaban otros autores. Muchas veces se benefician solamente grupos de élite, que son los que gestionan los pueblos mágicos. En realidad, las comunidades no tienen ningún beneficio, y en realidad el programa Pueblos Mágicos pues nada más en sí pierde la magia en ese sentido. En la siguiente imagen es con el licenciado Alberto Gochicoa Gómez. Él es un alpinista muy reconocido que también ha escrito un libro sobre lo que es la historia de Orizaba. Y bueno, posteriormente también otro de los dentro de los pueblos mágicos pues existen simbolismos. Aquí es donde nació Francisco Gabilondo Soler Cricri, el que compuso, bueno, las canciones infantiles, y se ha rescatado, ahí está la avenida Cricri, donde se tienen pues todo lo que son las estatuas relativas a las canciones de este compositor, pues que son muy valiosas y que también pues llaman mucho la atención. Es muy bonita esa avenida. Posteriormente también se entrevistó al licenciado Ricardo Rodríguez de Menegui, que también es otra persona que estuvo cuando se creó
lo que fue el proyecto del teleférico. Entonces él participó dentro del estudio del impacto ambiental, dentro de la reforestación del Cerro del Borrego, y todo esto pues se tiene documentado. También tiene excelentes pinturas de lo que es el pico de Orizaba. Y ya finalmente en la última fotografía es con el licenciado David Castañeda Roldán, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac en Orizaba, y bueno, también ahí aparece el licenciado Rodolfo Guzmán. Este señor es dueño del restaurante La Brasa, y él pues ha tenido muchas reuniones con restauranteros y en este sentido los ha capacitado, ha compartido su conocimiento, su expertise dentro de la pandemia, pues para que se mantengan, ¿no? Para que logren hasta cierto punto no ser tan vulnerables o no llegar al cierre de sus negocios. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Alejandra. Gracias por tu presentación. Te pasaste un poco del tiempo ofrecido, pero bueno, pues ya pudiste explicar tu trabajo y pues vamos a proceder sin más con el cuestionamiento y le damos la palabra a la doctora Dora para que haga las preguntas correspondientes. Adelante, doctora. Claro, quiero ver si, ok, aquí aparezco. Bien, un poco despeinada, pero aquí estoy. Alejandra, ¿me escuchas? Sí, doctora, la escucho. Muy bien. No sé si poner así mi teléfono. Muy bien. Alejandra, ya nos compartiste, bueno, antes que nada, sí diría el doctor, como comentó el doctor Collado, un poco extenso el tiempo que tomaste en tu presentación, pero muy, muy detallada, y para que no quedara ninguna duda de un buen trabajo. Un gusto que estés en este momento ya cerrando tu formación de la maestría en paisaje y turismo rural. Mis felicitaciones van a estar después del veredicto, desde luego. Quiero que mi primera pregunta es relacionado con alimentos locales. Tú ya nos abordaste en algunas ocasiones el efecto sobre el consumo, los restaurantes en el área en este sector restaurantero. Comentaste que bueno, así lo entendí, que posiblemente los pequeños, medianos, empresarios fueron los más afectados. Pues yo creo que el efecto fue generalizado. Igual yo creo que en los grandes empresarios también se vio bastante, desde luego, ciertos sectores, ¿no? Bastante afectado. A mí me gustaría que me comentaras, con base al trabajo que hiciste, que me des tu opinión o que me hagas un pequeño análisis de lo que piensas o de lo que encontraste sobre el efecto en el consumo de los alimentos locales, ¿sí? No en el consumo de los grandes restaurantes. Incluso estaban pensando, ¿dónde hay un lugar en Orizaba? No sé si exista un restaurante como que muestre los platillos locales, que resalte la diversidad de alimentos locales que hay en la región, que son muchos, y que estoy segura que los orizabeños, porque así se ven en sus tianguis, así se ven en sus mercados, en el mercado municipal, que aprecian mucho lo que se produce en la región, que aprecian mucho la diversidad en el consumo. También comentaste que algunas personas tienen esa tendencia a comer más sano, que es lo que te comentaron también en el cuestionario que aplicaste. Entonces, quiero saber
de acuerdo a lo que, a tu estudio, a tu trabajo, ¿qué efecto, crees que haya sido el efecto similar en los alimentos que todos conocemos como tradicionales? Es decir, los que encontramos en una tienda de autoservicio, bueno, las grandes tiendas. Esos se llaman alimentos tradicionales porque podríamos decir que es de consumo generalizado. Sí, estoy hablando del banano, del jitomate, sí, eso todo el mundo los consume. Pero los alimentos locales, aquello que es la flor de izote, los quelites, las calabacitas, los chayotes locales, ¿crees que haya sido el efecto similar en los alimentos tradicionales que en los locales o no tradicionales, podríamos llamarlos, porque solamente se consumen de manera regional? Compárteme compárteme tu opinión al respecto. Bueno, si bien como tal no se pudo realizar un análisis dentro de estos mercados municipales o lugares donde se distribuyen estos alimentos locales, como usted menciona, la flor de izote, la calabacita, los quelites, por lo que yo he visto, sí hay un impacto dentro de los mercados municipales en general. Es decir, la gente va y se abastece, sigue consumiendo estos productos locales o incluso los toma como un remedio para las enfermedades o como infusiones, como tés y demás, pero sí hay un cierto miedo a estar en contacto con los mercados locales porque pues se habla de que pudiera haber menos sanidad o menos sanitización en esos lugares. Entonces lo que he visto es que la gente va y compra lo que va a necesitar, por ejemplo, para una semana, lo que puedan estar en vida útil estos productos y no tener que regresar. Pero yo creo que hablando de los efectos, yo creo que tuvieron menos efectos estos productos locales, porque además se ha generado pues una crisis económica. Entonces las personas también vuelven a lo tradicional, vuelven a sus orígenes, a sus raíces, miran un poquito hacia el cuidado o mucho hacia el cuidado de su salud. Y más después de atravesar por una pandemia de COVID, buscan fortalecer sus defensas y sus sistemas inmunológicos y lo hacen a través de productos naturales, por lo que yo he visto, de infusiones, de remedios. Empiezan a creer más en estos productos. Muy bien, entonces quiero pensar que la conclusión o que la opinión que me estás dando es de que hubo un efecto en el consumo de los alimentos locales, pero no tan marcado como en los alimentos tradicionales, por ahí más o menos. Sí, que no fue Muy bien. tan evidente como en un restaurante, pues el efecto se resintió muchísimo más que, por ejemplo, en los mercados tradicionales. Muy bien, sí, de acuerdo contigo en esos aspectos, de que posiblemente el temor es sobre, podríamos decir, ¿no? Es la apreciación de la poca seguridad en la higiene, Sí. ¿no? En el manejo de los alimentos. Diferentes personas sobre todo en los mercados, ¿verdad? Donde a lo mejor no se tiene la sana distancia o existe mayor cantidad de personas, ¿no? Buscando los alimentos en ese aspecto. La otra es, ¿tú crees que sea una oportunidad, al igual que como se maneja de que es una oportunidad también, posiblemente, para el turismo rural, el turismo de naturaleza,
¿Crees que sea una oportunidad también para resaltar y valorizar los alimentos locales, relacionarlos con el turismo? Definitivamente sí, doctora, y qué bueno que toca ese punto porque yo creo que ese me pasó dentro de mi presentación, pero había, por ejemplo, hay un análisis de el doctor Tomé que dice que habría que considerar también, pues hasta cierto punto, la soberanía de esos lugares, de esas localidades para la práctica del turismo rural, porque muchas veces son los lugares que pueden estar más expuestos a los riesgos sanitarios porque no cuentan con hospitales ni cuentan con algo que les garantice. Entonces llega el turista y a convivir con ellos y pueden estar expuestos a contagios. Entonces decía que, bueno, no es del todo la respuesta el turismo rural para estos cambios dentro de la concepción del turismo actual, pero que yo creo que sí puede ser hasta cierto punto haber una revaloración de la comida local, de los alimentos locales, como usted menciona, y que, bueno, se podían aprovechar para muchas cosas, tienen muchas ventajas, ¿no? Hablar de jugos, hablar de tés, hablar de muchas cuestiones alimenticias que puedan generar mayor salud en las personas. Yo creo que sí sería bueno, pero sin exponer a las comunidades locales, porque eso sí sería grave. De acuerdo, comentaste también sobre la medicina tradicional. Respecto a la información que tú tienes, respecto a los análisis que hiciste, dame una propuesta para el pueblo mágico de Orizaba sobre los aspectos de consumo para los turistas, de fomentar el turismo. ¿Tú qué propondrías para integrar los alimentos locales, la medicina tradicional, que es muy vasta, ¿sí? Bueno, yo lo que... Es que tenía un poco de ruido exterior, pero espera, Alejandra. Sí. ¿Qué propondrías así para resaltar? Porque ya se consumen los alimentos locales. La región de las grandes montañas es vasta en la diversidad, ¿no? De alimentos. Es vasta en el uso de la medicina tradicional también, en el conocimiento local, ¿sí? En el uso de los alimentos, en la diversidad de platillos. ¿Tú cómo ves el pueblo mágico de Orizaba? ¿Crees que tiene puntos de oportunidad para resaltar esto o porque yo no ubico algún restaurante, no sé si tú conozcas uno donde se resalte los alimentos locales, toda esta diversidad? Los puedes encontrar si vas en algunos pequeños restaurantes o en pequeños puestecitos, ¿no? Sí. Pero restaurante en el que será que no conozco demasiado entonces los restaurantes, pero no ubico uno que diga, voy a ir a este restaurante, así como tipo la Chaya Maya, voy a ir a ese restaurante de Orizaba y me muestra una lista de platillos basados en alimentos locales. Sí. Dame una propuesta. ¿Qué propuesta, o más bien, qué propuesta harías tú al alcalde como para valorizar los alimentos locales y la medicina tradicional? Toda esta parte. ¿Qué recomendación harías tú? Bueno, yo creo que en tanto se desarrolla más lo que es el turismo rural en Orizaba, lo que yo propondría sería tal vez como una red de abastecimiento para los restaurantes que se provean de productores rurales y, por ejemplo, en La Brasa, a mí me llamó la atención que, bueno, ahí pues son muy típicos los pambazos de Veracruz,
pero dentro de uno de esos pambazos había uno que se llamaba el Emperador, y yo dije, bueno, pues vamos a probar este, ¿no? Porque se llama el Emperador. Y resulta que adentro traía nopales, entonces estaba muy rico, y eso me gustó. Yo pienso que sí se pueden revalorizar estos productos de las comunidades, pero siempre y cuando se integre una red donde los precios sean justos para estos productores rurales y quienes ahorita los puedan procesar de una manera atractiva para el turismo, que lo hagan en tanto se desarrolla más lo que es el turismo rural o se integran más las comunidades en Orizaba, porque creo que todavía falta para que podamos integrar más el turismo rural en Orizaba. Sí se puede hacer, pero todavía falta porque no se está apostando hacia él, se están apostando hacia otros proyectos más para buscar fortalecimiento del pueblo mágico. Pero yo creo que sí se pueden crear muy interesantes alianzas estratégicas con prestadores de servicios turísticos, incluso con hoteleros que puedan promover estos productos locales, pero no se ha hecho. Bien, te agradezco, Alejandra. Doctor Collado, por mi parte es todo. Gracias, doctora. Gracias. Sí, doctora, pues muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el examen y vamos a darle la palabra al maestro Carlos para que haga el cuestionamiento. Sí, gracias. ¿Me escuchas, Alejandra? Sí, maestro Carlos, sí lo escucho. Y buenos días. Gracias por Gracias. tu presentación. Yo tengo una pregunta, nada más, Alejandra, una pregunta que es, en mi opinión, simple de hacer y un poco compleja de responder. Entonces, lo voy a hacer considerando que, pues, que tú eres local, eres de la región de las Grandes Montañas, del municipio, aquí creciste, estudiaste turismo, eres licenciada en turismo, tienes toda la formación, tienes mucha experiencia en turismo, además diste clases, consultora, ahora te animaste a hacer una maestría en paisaje y turismo rural y conoces a los actores en la región. Entonces, cuando te escuchaba en los planteamientos que hiciste de este estudio de caso, pensé pues en la región en términos de futuro. Tenemos una región que en